La muerte está tan segura de ganarte que te da toda la vida de ventaja. Desde siempre, la muerte ha sido la gran certeza de nuestra existencia. Sin embargo, cuanto más conciencia tenemos de ella, más miedo nos provoca. Curioso, ¿verdad? Hoy vamos a recorrer cómo diferentes culturas han entendido la muerte, desde los primeros humanos hasta la actualidad. Veremos cómo esa percepción ha cambiado y cómo, paradójicamente, cuanto más conscientes somos, más alejados estamos de aceptarla. Y recuerda, quien tenga miedo a morir no debería haber nacido. Esa idea nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos y qué nos impide vivir con libertad. Empezamos hablando por las culturas primitivas. Los primeros humanos vivían con la muerte muy cercana. Los entierros con alimentos, herramientas o adornos no eran superstición sin sentido, eran formas de acompañar al espíritu, de reconocer que la vida era un ciclo y que la muerte era parte de él. En esas culturas la muerte no era temida de forma paralizante, era entendida, integrada y respetada. Esa comprensión natural hacía que la vida se viviera de manera mucho más plena. Si alguien se muere, no había ansiedad existencial ni miedo paralizante, simplemente un tránsito. Aprender de esa relación con la muerte nos recuerda la simplicidad de aceptar lo inevitable. Seguimos con Egipto y la trascendencia. En Egipto la muerte se convirtió en un proceso organizado hacia la eternidad. La momificación, las tumbas y los tesoros no solo eran demostraciones de riqueza, sino símbolos de la continuidad del alma. Ellos vivían con la certeza de que la muerte no era el fin absoluto, sino un paso. Paradójicamente, ese conocimiento profundo y estructurado de la muerte permitía que la vida se viera con propósito y atención al legado que dejaban. Sin embargo, incluso allí ya empezamos a ver cómo la cultura y las normas sociales condicionan la relación con la muerte, la necesidad de rituales, el miedo al olvido o a no alcanzar la trascendencia. Grecia y Roma, los griegos filosofeaban pues con la idea de la muerte. Sócrates la veía como liberación del alma, Platón como tránsito hacia otra forma de existencia. Roma, por su parte, celebraba funerales espectaculares, no solo por ostentación, sino para reconocer la vida que había existido. Cuanto más conscientes eran del final, más estructuras y rituales creaban para entenderlo. La muerte empezaba a ser algo que requería interpretación, un reflejo del ego, de la cultura y de la búsqueda del sentido. Aquí ya se empieza a vislumbrar cómo las ideas externas, la educación y la sociedad condicionan nuestra percepción de la muerte. La Edad Media. Durante la Edad Media, el miedo a la muerte se intensificó. La peste, la religión y las normas sociales convirtieron la muerte en un instrumento de control. El infierno y los castigos divinos condicionaban la forma de vivir, generando ansiedad y temor constante. La muerte dejó de ser un ciclo natural y se transformó en amenaza. Aquí vemos cómo el ego y las normas externas nos alejan de la aceptación y cómo la influencia de la sociedad puede convertir la certeza de la muerte en miedo paralizante. Modernidad y actualidad. Con la modernidad, la medicina y la ciencia nos han hecho creer que podemos controlar todo, incluso la muerte. Sin embargo, cuanto más distantes estamos de ella, más miedo nos genera. Fuentes externas como los medios de comunicación, la cultura, la educación y la obsesión por el ego nos muestran la muerte como algo dramático, aterrador y evitable. Pero ese miedo nos limita, nunca podremos vivir con la libertad si no aceptamos lo inevitable. Hoy la muerte es un tabú, la negamos, la escondemos y la maquillamos. Hemos perdido la esencia de aquellas culturas que vivían con la muerte como parte natural de la existencia. La muerte y nuestra libertad. La paradoja es clara. Cuanto más conscientes somos de la muerte, más miedo sentimos. Y cuanto más miedo sentimos, menos vivimos. El ego nos lleva a creer que podemos controlarlo todo,
que somos eternos, que podemos posponer la aceptación. Las normas sociales y las influencias externas refuerzan también esta ilusión. Superar el miedo a morir no es un juego intelectual, es la llave para vivir con libertad, para amar, crear y actuar sin las cadenas de la ansiedad existencial. Mi perspectiva sobre la vida y sobre la muerte. Después de ver cómo la sociedad moderna percibe la muerte y cómo hemos perdido la esencia de aceptación de culturas antiguas, quiero compartir mi forma de ver la vida. Yo veo la vida como una simulación. Todo lo que experimentamos, cada coincidencia, cada sensación, cada conexión, me lleva a pensar que estamos interactuando con un sistema que nos muestra la vida como un juego. Nuestra percepción está diseñada para interpretarlo así. Los sentidos decodifican la realidad de manera que nos haga aprender, crecer y experimentar. Desde esta perspectiva, la muerte no es un final absoluto, sino una transición natural dentro de este juego. La física cuántica nos enseña que la materia no desaparece, solo se transforma. Esto nos permite pensar que la energía que somos continúa de alguna forma más allá de la forma física. Por eso no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Es parte de la vida, es el paso natural de este juego que estamos jugando, y aceptarlo nos permite vivir con más libertad, más presencia y más conciencia. Integrar esta visión nos ayuda a vivir sin cadenas, a disfrutar del juego sin angustia y a comprender que la muerte no nos arrebata nada, simplemente nos lleva al siguiente nivel. Reflexión final. Recordemos las lecciones de las culturas antiguas y nuestra propia perspectiva. La muerte es inevitable, pero no debe ser temida. Aprender a aceptarla, observarla y comprenderla nos permite vivir más plenamente. La muerte está tan segura de ganarte que te da toda la vida de ventaja, y quien tenga miedo a morir no debería haber nacido. Si queremos vivir con libertad, debemos integrar esa certeza en nuestra vida y dejar de dejarnos de condicionar por el ego y las influencias externas y recuperar la esencia de vivir con conciencia. La muerte no es el enemigo, el miedo a ella sí puede serlo. Espero que te guste este vídeo, no olvides darle like, comentar, suscribir y déjame por favor tu opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto tiene sentido? Un beso enorme. Hasta el siguiente vídeo, mis queridos amigos.